para, digamos, entender cómo es la lógica narrativa en en el ejercicio de contar audiovisualmente. Hay algo que sucede y lo habíamos explicado la vez pasada cuando hablábamos de una narración. Nosotros no contamos todo lo que pasa, contamos lo que nos interesa, lo otro lo descartamos. Pero no se puede ir las cosas descartando como tal, hay una estrategia y a veces también es importante lo que no se cuenta. Vamos a hablar de lo que significa la elipse o la elipse. Sabemos que la elipse es una figura, digamos, geométrica, pero cuando hablamos de elipsis, vamos a referirnos tanto al lenguaje como al cine. Al lenguaje, digamos, hablado, ya veremos cuando hacemos una elipse. Pero la elipse es una técnica narrativa que consiste en la supresión de algún acontecimiento dentro de la linealidad. Y ya vamos a ver que hay diferentes elipses y que las elipses se vuelven aliadas en la forma de narrar, porque también van potencializando digamos, todo el contexto que trae, digamos, el subtexto además que trae uno dentro de su intención narrativa. Entonces, el tiempo es el tema en nuestras narraciones. ¿Cómo distribuyo yo el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasa desde que empieza hasta que termina? ¿Cierto? Y cómo yo hago que el espectador sienta que en 2 horas pasó poco tiempo. O hay películas que duran 10 minutos y sientes que duraron como 90. Eso también tiene que ver con la forma en que yo administro y cuento la historia. Esas películas que llamamos minimalismo realista latinoamericano, las de los reyes del mundo, ese tipo de películas tienen un manejo del tiempo muy personal, muy de autor. Falla, digamos, en cuanto a la implementación de una narrativa dinámica y poderosa. Entonces, para seguir avanzando en esto, vamos a ver, por ejemplo, bueno, esto es una parte de ya, digamos, de la raíz de la palabra elipsis, surge el latín elipsis, que derivó a su vez del griego elipsis, que significa omisión, omitir. También el cine es el arte de omitir. Realmente solamente me enfoco en lo que debería ser trascendental, como una investigación. Una investigación puede tener muchos indicios, pero solo me interesan los principales, los que realmente aportan a llegar a una verdad. Eso pasa lo mismo en una historia. Puedo tener diferentes informaciones, pero ¿cuáles voy a escoger para dar? Ahí entonces tengo que ser más selectivo. Bueno, aquí miraremos esta elipsis, que es una de las elipsis más famosas, no sé si vieron, en 2001, o sea, el espacio del Stanley Kubrick. Hay como una especie de homínido, no sé, es un chimpancé, golpeando como matando a un animal. Es un montaje que ahorita vamos a analizar. Que es un montaje paralelo. Y de alguna forma también manda una elipsis, que es la elipse más reconocida del cine, es la del hueso y la de la nave, la del satélite. Pero eso lo vamos a ver ahorita. Eso la vamos a ver ahorita. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en literatura o en escritura, la elipsis también tiene un lugar, por ejemplo, eh, digamos, es un recurso que se emplea para evitar las repeticiones innecesarias, dar mayor énfasis a un segmento de la oración, generar mayor fluidez y ritmo. En todo el tiempo utilizamos elipsis. Por ejemplo, es decir, mi hermano estudia animación y yo no. En lugar de decir yo no estudio animación, digo yo no, es una elipsis, es lo más sencillo. Es el ejemplo más sencillo, pero todo el tiempo lo estamos utilizando. Incluso hay modismos y hay, digamos, partes de los dialectos que se tratan como en México, en Colombia, el DEPA, en lugar de decir el departamento, también son elipsis para ser mucho más precisos en la concepción de una idea. Entonces, lo que nos interesa básicamente es la economía narrativa. Era un pequeño paréntesis para que entendiéramos que el lenguaje hablado también estamos editando, también estamos montando. Entonces, alguna vez han contado un chiste y nadie se ha reído. Es una situación patética. ¿Por qué nadie se rió del chiste? Porque faltó un diseño narrativo, empezar a contar, empezar a saber qué es lo que lo hace gracioso. Y finalmente hay chistes muy buenos, que nadie se ríe, hay chistes estúpidos y que todo el mundo se pone a la risa. ¿Por qué pasa eso? También es una estrategia comunicativa. Pasa con todo, no solamente en el ejemplo del chiste. Pasa cuando tú vas a ir a vender una historia a un productor o haces un pitch.
Un pitch, hay una cosa que se llama elevator pitch o pitch de ascensor. Significa que si tú te llegas a encontrar con un productor en un festival, en el ascensor del hotel, tienes el tiempo que dura entre un piso y el otro para contarle tu historia y vendérsela a ti por si le gustó o no. Si no cumples las condiciones, digamos, de tipo, ay, bueno, ya. Aquí le dejo mi tarjeta, no nos llaman, nosotros te llamamos. Eso puede pasar. Si no, oigan, sí, saben que tengo una tarjeta y en dado caso para mi estudio de animación, su película o su guión me puede servir. Entonces tengan en cuenta que ustedes tienen una idea, a la primera persona a la que se la tienen que contar es a ustedes mismos. Y a las primeras personas que lo tienen que convencer a ustedes mismos que van a hacer el esfuerzo de, de ponerla en escena. Y eso a la larga es trabajo, es tiempo, puede ser un momento de la vida, puede ser un capítulo de su vida. Entonces, convénzanse ustedes mismos de que van a contar. Entonces, bueno, eso es una parte, ya vamos a referirnos a la literatura. Aquí, por ejemplo, pongo esta película que se llama Up, ¿cierto? Esta secuencia de Up en la que ellos se conocen y pasan la vida juntos, me muestran toda la vida, digamos 70 o 80 años de la vida de una persona, pero me la cuentan en cuánto tiempo, en 2 minutos. ¿Por qué? Porque está lleno de lips. Pasa cuando son niños, juegan, suben a la cima, luego se casan, pues los viven en la casa, todo eso va pasando en 1 minuto. Entonces, esa condensación de la historia es un recurso que a la larga es delicado de utilizar, porque también pues, puedo omitir muchas cosas, me toca escoger muy bien cuáles son las que sí y cuáles son las que no. Exactamente, los momentos claves, pero hay momentos claves que, digamos, no brilla y, por ejemplo, la viejita no está haciendo no lo está reviviendo, o sea, eliminamos también toda la pesadez y dejamos que creen que haya escogido el director, con qué criterio haya escogido los momentos de esa secuencia. Sí, o como cuando alguien lo que se recuerda ya como por encima, lo más emocional, ¿por qué? Porque los estudios de animación están conectados directamente a las emociones y a los sentimientos de las personas. Hay adultos que lloran viendo películas de animación porque están construidas de tal forma. Los niños ni siquiera lloran, los adultos, porque están construidos. Tocan fibras muy sensibles o también están, digamos, manipulando ciertas emociones controladas que también sabemos que funcionan desde Hollywood. Entonces, esa película, ahora necesito que vayan pensando en algunas secuencias de películas para que pongamos ejemplos de ese tipo de recurso, porque además ahorra tiempo y ahorra, digamos, energía que gastamos a veces innecesariamente en personajes o situaciones que no aportan. En el lenguaje audiovisual usamos elipses cuando, mediante la edición, omitimos pequeños tiempos entre acciones. Esta operación o técnica de montaje se realiza para omitir o eliminar determinado tiempo natural que no aporta nada interesante a la narración audiovisual. Voy a hacer el Spider-Man cuando se presenta acá. ¿Por qué? Hacen como un trasfondo de cómo llegaron ahí y de su historia, digamos. Pero entonces, lo van narrando sin negar. Sabes que sí funciona porque de todas formas están narrando algo que rompe la línea temporal y empieza a narrar otra historia. No estás en un mismo espacio lineal. Me muestras otra cosa, pero lo que me estás mostrando aporta al desarrollo de la línea principal narrativa. Entonces, sí es un ejemplo de elipsis. Cuando explicamos, por ejemplo, la vida de cómo se volvió un superhéroe o la Mujer Maravilla, o es decir, en esos momentos generalmente sale y no sabemos que la Mujer Maravilla le llegó la adolescencia, salió de la escuela de Amazonas, le dieron un título, no sabemos eso, la vemos es compitiendo en un caballo, ganándose el premio, la vemos en sus momentos donde ha sido amenazada o cuando puede brillar, no la vemos cuando en sus fracasos. No es las películas arquetípicas a las que habíamos mencionado de alguna forma, sobre todo si tienen una intención de un personaje para conseguir algo también arquetípico, es decir, algo que los humanos, el resto de la sociedad, quiera obtener también como superpoderes, super riqueza. En ese caso también, digamos, se trata de que la línea busque al espectador partidario de esa meta. ¿Sí?
O, es decir, ¿por qué? Porque yo necesito que esas personas se alíen conmigo en la historia, porque van a venir durante 90 minutos del tiempo que duran mi película de la mano. Si yo no logro conquistar a esas personas en ese tiempo, los pierdo. Y van a cambiar el canal, o se van a salir del cine, o van a empezar a ver el celular, y ahí ya los perdí. Van a ser... Bueno, ahora que literalmente las redes sociales han odio, digamos, porque las personas, porque piensan que un entretenimiento es como un segundo y ya, no te entretuvo ya. Sí, no, pero eso que tú dices toca revisarlo en uno mismo, porque también somos seres multitareas. Tenemos un oído acá, el ojo acá, estamos recibiendo informaciones incompletas, pero pedazos de informaciones que nos hacen creer que tenemos una idea completa de todo. Entonces, eso también, sí tenemos ideas de cosas y sí nos alimentamos de lo que hay por ahí, pero también es cierto que no tenemos tanto conocimiento de lo como queremos en muchas cosas. Nos las creemos mucho, pero también hay que entender que nos falta profundidad. Y eso también, digamos, la profundidad ya, digamos, no la vamos a conseguir ni en el estudio universitario, ni nada. Eso es una búsqueda personal. Y en la medida en que también uno vaya viviendo situaciones más profundas, se va volviendo también una persona con unas emociones y unas expresiones más profundas. Aquí vamos a ver ahora una elipsis genial. Es una elipsis genial. Esto es de una película que se llama Citizen Kane de Orson Welles, que también es una lección increíble de cine. Si tienen una lista de películas pendientes para aprender cine, les aconsejo que pongan El Ciudadano Kane de Orson Welles. ¿Listo? Bueno. Ahora, también dentro del tema de elipsis vamos a hablar de saltos temporales. Los habíamos visto en Griffith, y Griffith los había visto en Dickens, cuando hay unos recursos narrativos en los que hay esos saltos, ¿cierto? Al igual que los elipsis, que son omisiones del tiempo natural de la acción narrativa, de las grandes extensiones. Los saltos temporales siempre son definidos respecto a lo que se llama el presente narrativo, que es como la línea principal que va de A a B. Eso es lo que llamamos presente narrativo. Pero pues, habíamos hablado de un flash forward, punto, rompo el presente y me voy al futuro, ¿cierto? Ya no, en una película se llama Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, ahí también hay un punto de, ya se fue al futuro, ya no existe la raza humana, solo un robot replicante y ADN de la mamá. O sea, esa es una cuestión de que ya hay flash forward y nos olvidamos que hay un lapso de 1500 años entre una escena y la otra. O en la misma elipse de 2001, ¿cierto? Bueno, Megamente, ¿cuál es la elipse? Al principio muestran cómo va cayendo y cuentan o sea, desde ahí cuentan cómo se la historia. Y luego, cuando ya pasó mucho tiempo de la historia, como casi cuando finalizando, muestran que ahí era donde... Me la tengo que ver. Como que es muy buena, he escuchado muy buena crítica a esa película. No sé, ahora también vamos a ver otro tipo de corte que nos interesa, porque esto ya, digamos, tiene que ver con un estilo narrativo. Todo lo que estamos viendo aquí ya se nos puede ilustrar en la práctica en películas. Algo que se llama el jump cut. No sé si ustedes vieron esta película, Los Tenenbaum, ¿cierto? En esta película hay una secuencia en la que el tipo está frente a un espejo y él se está cortando la barba y el pelo del niño. Entonces, en la secuencia vemos el mismo encuadre, pero no lo acelera ni nada, simplemente hace cortes bruscos y hay saltos. Dime, pareciera un collage, pero es un collage sobre la misma secuencia. Entonces, esa es la primera vez un stop motion. Puede que sí, pero en realidad simplemente es un recurso que se inventó moda en una película que se llama Sin Aliento. Ahorita vamos a ver la escena del primer Jackpot de la historia, para mostrar como que la realidad a veces, yo pienso que psicológicamente lo que indica un Jackpot es que uno a veces también edita en su mente cosas que no son tan importantes. Si estás, por ejemplo, con una persona una tarde, en tu mente solo van a llegar ciertos momentos, y es como una imitación del proceso que haría la mente de seleccionar y editar sus propios recuerdos, sus propios momentos. Entonces, tener en cuenta todos estos elementos, porque el Jackpot también es una elipse, pero es una línea, ¿cierto? Es casi que el mismo plano, de la misma escena hago los cortes. Pero entonces eso tiene una intención escénica. Yo lo he visto también en GIF,
los youtubers también hacen cortes de jump cut, o sea, como que no les importa una, no, porque además ya estamos en un punto del lenguaje audiovisual donde, digamos, ya para qué explicar, o sea, ya, digamos, se explica solo, o sea, ya no tengo que decir nada porque lo que importa son tanto los contenidos o los mensajes que se transmiten que la forma ya la tenemos así que metida en nuestro ADN. Entonces, bueno, de toda esta, digamos, de toda esta carreta la vamos a ver ahora reflejada en situaciones y en películas donde vamos a analizar, ¿cierto? Lejos. Un salto de tiempo o de espacio, ¿cierto? Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es el ciudadano que bueno, aquí digamos es una, ¿cuánto dura esa escena? La cantaleta. 5 minutos, sí. La cantaleta la podríamos quitar, se hace sutilmente. También tiene un recurso. Dime. Sí, o como lo que empezaba el tiempo, hace una reflexión sobre el tiempo. Al principio, ella le dice, bueno, tienes que ir a descansar, hasta los periodistas tienen que dormir. Entonces él le dice, no, yo quiero pasar tiempo contigo, que me pasen las citas al mediodía. Y en la segunda ya, bueno, ¿por qué te fuiste 10 minutos anoche y hasta ahora pues apareces? Entonces ya empieza, y ven que entre imagen e imagen hay como un barrido, hay un barrido rápido también eso también son recursos que tienen que ver con la continuidad y el raccord. ¿Sabes? No es un barrido que vaya hacia atrás, es un barrido que me empuja hacia adelante y hace que mi mente también, en mi mente, todas estas fuerzas, digamos que están actuando dentro del cuadro, me empujen hacia un objetivo o hacia una tarea específica, ¿cierto? Vamos a ver aquí otro ejemplo de elipse. Bueno, este es el más grande elipsis en la historia del cine. Pero es tal cual.
No creo que es el Danubio Azul, pero es hacia la Zaratustra de... pues, digamos que en esta secuencia me gustaría saber qué se cuenta o qué entienden ustedes de lo que se está contando en el país. ¿La evolución? La evolución, una historia de evolución, ¿cierto? Está hablando del paso de tiempo de una transformación, pero en medio me está dando como un hecho de que la evolución es cierta y que, digamos, de ese dominio que está ahí, digamos, mostrando sus, qué sé yo, sus particularidades, golpeando esos huesos. Pero también hay otras cosas que tener en cuenta, que cuando está sonando la música y él le pega el hueso, el huesazo a la cabeza, a la calavera y la rompe, la música en ese momento, no. Hay una sincronización en el momento específico de la canción, si se dieron cuenta. Sí. Si se dieron cuenta, en ese punto no es fortuito, no es fortuito, es cuando le va a pegar a la cabeza que sucede. ¿Cierto? Hay un golpe de platillo ahí en ese punto. Entonces, y también empieza a haber una cuestión en cuanto a la continuidad del montaje, y es como que la dirección de todas las cosas van hacia arriba, ¿cierto? Empieza el hueso a volar y ya no hay, digamos, no hay ningún plano que venga con algo que venga hacia abajo. Todo lo que viene en ese momento está llevado hacia una elevación. Hay un punto en el que, digamos, exactamente, estás como metaforizando un poco la elevación del humano desde esa criatura, digamos, primitiva, hasta unos seres sofisticados que tienen una estación flotando alrededor del planeta. Y de ahí en adelante ya todo se fijan, ya no estamos pegados a la Tierra en ese momento, ya todo está en el aire, ya no hay un punto, se ve la Tierra pero desde arriba. Entonces, pasamos desde el contacto con la tierra más básico y más directo hacia, digamos, el cielo. Y eso es un viaje de la tierra al cielo. ¿Se contó la historia de la humanidad? Sí. Se narró una mirada sobre la historia de la humanidad en un lapso, en un salto de tiempo. Y digamos, nos economizamos Roma, nos economizamos Grecia, nos economizamos los Mesopotamia, Egipto, digamos, los bárbaros, toda la conquista española, los reyes católicos, la colonia de América, la conquista, la guerra del Golfo, la guerra de Ucrania, nos soltamos todo eso. Llegamos directamente hacia el punto donde queremos ver si los extraterrestres algún día se fijan en los seres humanos, pues se van a fijar en ese paso, en ese salto evolutivo. Entonces, en una elipsis está dado también un punto de formular una tesis. Stanley Kubrick hizo el punto más importante, su opinión, y su mirada más importante la hizo a través de esta idea. Y fue una idea que desde el momento de la cámara, tú sabes que si tiras algo, tienes que también pensar en qué velocidad obturas tu cámara, cómo hacer para que todo todo está calculado en un montaje. Por eso les digo y les insisto, esto es más importante para ustedes como guionistas que como editores. Editar cualquiera edita. Ya sabemos que eso no es una ciencia, pero contar una historia, eso sí es un desafío.
Pues, pues en nuestro caso yo lo veo como nosotros somos, pues, nos toca relativamente animar. A nosotros sí nos toca escoger muy bien las escenas en el papel antes de empezarlas a animar, porque nosotros nos podemos dar el lujo de, por ejemplo, a veces en la escena del simio y lo graban con 7 u 8 cámaras y escogen el que a la mejor toma que a nosotros sí nos toca es en el papel saber qué toma vamos a coger y animarla, porque nosotros nos daría Literal, no hacerlo a lo pendejo. bueno, pero básicamente tendría que saber qué dictar. O sea, no, perdón, qué escena vamos a hacer. Pero el guión tanto en una película, digamos, filmada o en una historia animada, Sí, claro. en realidad es eso, tú pones una situación que tienes que resolver visual y audiovisualmente. Entonces, para mí, digamos que hasta la ventaja de que tienes dentro de un Blender o dentro de un Maya es que sí, hay también es decir, te evitas una cantidad de recursos que tendrías que hacer. Aquí mira, por ejemplo, en la secuencia de Kubrick. Esta secuencia debe valer un huevo de plata, porque en esa época, en el 69, hicieron esa película, cero efectos especiales. ¿Cómo hacían la nave? ¿Cómo creen que es en la nave? ¿Ah? Había que hacerlo con materiales, había que hacerlo con maquetas. Porque es una primera película de Ridley Scott que se llama Blade Runner, primer Blade Runner. No, primer Blade Runner, yo me fui a darlo con una amiga a cine y eso al principio uno ve la fantasía de todo eso y mi amiga dice, wow, qué maquetas. Me dañó toda la fantasía porque Blade Runner o esta película de 2001 son creaciones muy. Star Wars en su primera edición también está hecho con maquetas. Entonces, digamos, este vestido, este chimpancé, wow, el realismo, conseguir al enano que se meta ahí donde va todo el desierto. Las tomas de los huesos que hacen varias tomas, varias, ¿cuál es la mejor? Y tienes que además grabar a una velocidad diferente, o sea, una velocidad diferente a la normal. Tienes que tener muchos más cuadros para que no se vaya a perder ese movimiento y esa poética. Y en eso también quiero que tengamos muy en cuenta esto, las velocidades también que utilizamos de el ralentí o la velocidad rápida también expresan otras cosas que pueden apuntar a una mejor narración. Entonces, sí, el tema de la animación es que pues, yo puedo tirar mi hueso, lo puedo tirar, puedo hacerle que dé las vueltas, aquí lo tiro y es la línea de la gravedad que esperan. En la animación yo puedo hacer que le haya viento, que se vaya hacia allá, que gire. Puedo conseguir la toma perfecta para hacer un raccord perfecto. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado una vez del raccord o la continuidad narrativa. Un raccord tiene que también que ver con las elipsis, porque yo, digamos, pasar de un plano a otro también es una pregunta a resolver. ¿Cómo termina mi plano y cómo sigue? Mucha gente, muchos directores son muy creativos. Entonces, a veces termina el plano movimiento y lo empata con otro movimiento. Es algo que se llama el match cut. Ya lo vamos a ver también con ejemplos creativos. Digamos, esas cosas no se escribirían en un guión. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en el guión ese ya hay un poco estúpido escribir. La cámara se mueve en un barrido después de que Leonardo sale del salón y luego en un barrido que viene acá vemos a Santiago entrar al centro comercial. Eso en un guión no tiene por qué estar porque son detalles muy técnicos que los crea un director. Es detallar un desglose de escenas, pero en un guión lo que llamamos pues digamos donde escribimos las acciones, lo que nos interesa es más que todo las emociones y la trascendencia de la historia con el espectador. Esos detalles técnicos los podemos crear en el rodaje. En el caso de nosotros en animación los creamos en nuestro mini estudio de grabación, en nuestro estudio de edición, de animación. Bueno, vamos a ver algo que se llama Movement Match. Esto también es un recurso que quiero que tengan en cuenta y es, bueno, aquí hay un ejercicio más creativo. Ustedes que les gusta y les interesa también conectarse, digamos, con la estética dentro de sus narraciones.
un match gráfico. Aquí vamos a ver, match es encajar, match es como cuando algo se hace compatible, empata, se conecta. Quiero que miremos aquí los empates o los enlaces que hay entre una imagen y la otra. Y también hay una lista. Ahora son de movimientos. Creo que si se analizaron ahí, vamos a ver. Eso tiene que ver con el rapport, pero tiene que ver con algo más. Si yo pongo una persona limpiando un charco de sangre en movimientos redondos en un piso rojo y luego pongo a alguien con unas papitas fritas en una salsa de tomate, yo no estoy contando eso porque sí. ¿Qué estoy contando ahí? Algo cuando muy malo hizo. Que se tragó las papas con- Se tragó las papas con la- ¿Quién más tiene otra teoría sobre eso? Pues yo tengo una. Mi teoría sobre ese rapport es que está contando que matar, asesinar, hacer derramar la sangre también es como un trabajo y tan normal como luego juntar las papitas en salsa y comérselas. Es decir, me están mostrando que en su visión de la película la violencia llega hasta tal punto de volverse una cuestión doméstica, casi tan natural como ponerle aderezo a las papas. Pienso yo, en mi humilde opinión. No, usted ha acertado porque pues ellos antes de volverse con los narcotraficantes más duros, pues mataron un par de personas antes. Y ahí estaban limpiando un homicidio que pues, hicieron involuntariamente. Sí. Que está. Eso es un poco Breaking Bad. Y aparte me estaban mostrando también aquí en esta escena lo que llaman un graphic match. Están para mostrarme un avance en el tiempo. Ellos están empacando la meta anfetamina y luego los dólares en el mismo plano. Entonces ahí me está proyectando a través de un rapport gráfico. Hace match gráficamente. Ahora les voy a mostrar otros ejemplos. Hay Heisinger. Y aquí está Saúl, Ya no es algo. ¿cierto? En esta de Saúl, ¿qué hay interesante? En esta de Saúl, digamos, estamos viendo a un tipo encorbatado con el pata encima del escritorio, sirviéndose un licor que se ve que es caro. Y en la otra match vemos como una garrafa de algo industrial, como un laboratorio que lo están llenando. Y aparentemente no tiene nada que ver, pero también habría que tener el contexto de la serie. Pero básicamente es como, digamos, alguien que se está beneficiando económicamente de un trabajo sucio de laboratorio ilegal. Sí, claro, puede ser parte de esta Sí, pero entonces también me está hablando de flujos, de cosas de cosas que fluyen, de líquidos que como de flujos, de alguna forma también está hablando que hay algo que está moviéndose. Entonces son fuerzas importantes dentro de una narración, pero que no son evidentes, que nosotros las hacemos sutiles o las hacemos metafóricas, pero y que de alguna forma son lo que alguien dice, uy, esa película tiene algo que me gustó, no sé por qué me conecté con las escenas, no sé por qué, claro, porque hay películas que están completamente pensadas desde el guión para que uno tenga todo el tiempo estímulos mentales y también tenga impactos emocionales, lo que, lo que nos deriva, digamos, Ahora, eso no significa que yo todo lo que haga aquí tengo que tener un movement match o un graphic match o un sound match, porque ahora también vamos a ver que también hay recursos auditivos que me sirven para crear un rapport, ¿cierto? Una continuidad, un movimiento de punto A a un B, una transposición de un concepto A a un concepto B, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo con el T. Aquí hay movimiento. Fíjense cómo es el movimiento. Ella sale del supermercado, ahí entra como una puerta
y empata con otras dos personas nada que ver saliendo. ¿Ah? No, que el más se llama, creo que Ludacris. Ludacris. Ujú. Aquí hay un sound match. Vamos a ponerle cuidado a este sound match porque también a veces puede ser interesante ese recurso de que el sonido sea lo que me traiga. Además, el sonido siempre está fuera, el sonido está fuera de campo. En este caso, el sonido está dentro del campo porque vemos lo que está sonando. Ya les explico eso un poco. Entonces, una vieja que grita y vamos a una locomotora que también tiene ese sonido chillón. De alguna forma me está dando como una ironía, me está mostrando una alerta, me está mostrando un impacto. No es un momento tranquilo de la narración, es un momento agitado, es un momento, digamos, donde yo al espectador lo estoy mortificando. De alguna forma, ese grito es mortificante y el tren chillando es mortificante. Vamos a ver otro ejemplo de un sound match. ¿Cierto? De una máquina taladrando a una aspiradora. Vamos a ver otros ejemplos. Hay una película que está llena de esos ejemplos, pero traje dos para que los analicemos básicamente. Que no está aquí, me toca verla acá. Bueno, aquí esta película está llena, no sé si la han visto, es una película de Francis Oye, Ford. Luis, no. No, esto se llama Drácula, Drácula de Bram Stoker. Quiero mostrarles aquí básicamente dos escenas que me llaman mucho la atención porque son unos recortes muy creativos. Pongámosle volumen a esto. Específicamente creo que es la escena que sigue. Miren, lo que pasa es que aquí no se ve bien, pero tiene como los rotos de los colmillos y esos rotos se empalman con los ojos del lobo, ¿cierto? Y ahí nos vamos a esa escena del café de, porque, bueno, ya dentro de la historia hay toda una justificación para estos recortes. Y es que, bueno, es una historia de un vampiro, una persona que tiene un poder oscuro de influencia sobre los demás. Y todo el tiempo está acompañado de signos, digamos, diabólicos. El vampiro además muerde y deja heridas de colmillos. Entonces, cuando me muestran la escena de esta mujer como rascándose la herida del colmillo y lo empato con los ojos del lobo, que también tiene colmillos, hay unos elementos relacionados que no, digamos, si yo no los uso, no los junto de esta forma, no pasa nada. La película sigue narrándose, ¿cierto? Pero los pongo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando los pongo? ¿Qué cambia? ¿O no cambia nada? ¿O qué sienten ustedes? Como que lo hace más dramático. Más dramático. ¿Qué más? ¿No les parece que de pronto sienten que la experiencia es más cercana a su propio cuerpo? Sienten como una, digamos, identificación, pero es una identificación que es sensorial, no es intelectual, o sea, es el shock del que hablaba Eisenstein. ¿Cierto? Todo el tiempo las películas apuntan a ese shock, especialmente este tipo de skin. ¿Sí? Quiero que veamos otra secuencia que también está como en el minuto 27. Espérate, ¿a dónde lo tengo yo? Aquí está. A ver.
Sale el 27. Esta película me gustó mucho, pero lo que más me gusta son estas partes que les estoy mostrando. Pero es que hay que adelantar un poquitito. O veámoslas completamente. Es una joya oscura y romántica. Saben que Drácula es parte de lo que se conoce como el periodo romántico de la literatura. La verdad. Ahora, ¿qué piensa esto? ¿Cierto? ¿Cómo bien? Es decir, sí, la película perfectamente puede narrar lo que pasa después que le cortan la cabeza al vampiro y se van a ir se van a encontrar Jonathan y Nina y Van Helsing. Pero, pero ¿qué pasa? Está esta pequeña, digamos, opinión del artista, porque ya empezamos a ver que cada fotograma, que cada, digamos, escena es una creación artística. Y eso es lo que quiero apuntar. A veces nosotros rompemos la cotidianidad o la modestia de una historia, adornándola y potencializándola con este tipo de montajes artísticos. No es que sea una obligación, no es que ahora vamos a hacer todo así, porque sería también mamón, pues también la gente se mamaría de tanta lírica, ¿sí? Pero cuando se da el momento de hacerlo, en el momento está súper bien. Hablábamos, por ejemplo, en fotografía digital, hablábamos de la composición del color y también podemos hacer unos recortes a través del color, ¿cierto? Si un plano va a terminar en algo y si ahora no se hace un recorte porque sí, eso me va a significar algo. Si yo hago un raccord hacia un color es porque ese color, dentro de la secuencia que yo estoy trabajando, me tiene que llevar a entender o una segunda línea de comprensión, una segunda línea narrativa. Eso es la magia del montaje. En este caso, miren que no hubo ningún truco, ninguna dispersión, nada, solamente A punto a B. Una cabeza cercenada volando en el aire y luego un pedazo de bistec en el que están cortando y la palabra coma y sangre, porque el bistec está bien sangriento. Entonces, claro, no crean, también eso es importante. Es decir, ¿qué más está contando a través de eso? Sí, la muerte del vampiro, el fin de una vida, pero también los cazadores se tienen que seguir alimentando para poder seguir. Y ya se cotidianidad, digamos. Exacto, la cotidianidad de una guerra contra los vampiros todos los días pasa, entonces vamos a comer, porque vamos a seguir matándolos por vampiros. Allí hay una. Yo creo que son ejemplos de la película, se los recomiendo mucho, pero yo identifico esos dos. Hay uno de un sol saliendo con los ojos del vampiro. Bueno, tendrían ustedes que ver la película, pero está llena de lirismo.
La escena cuando Jonathan está llegando a esta, por ejemplo. Miren este paso de tiempo tan lindo, ¿cierto? Me está mostrando un momento idílico de la pareja en un lugar así como de romántico, digamos la escena más romántica y el pavo real adornando la escena. Y cuando vemos que pasa el ala del pavo real y se queda en una de esas, digamos, formas redondas del ala, esa misma forma se convierte en la salida del túnel del tren que está llevando a Jonathan a la boca del vampiro, ¿cierto? También eso tiene otro elemento, la boca del túnel, vamos hacia dónde me está llevando. Esto todo tiene que ver con la semiótica. ¿Se acuerdan que hablábamos de semiótica alguna vez? ¿Se acuerdan que nosotros comunicamos con signos? Ya digamos la etapa de una narración primitiva como la que se decía hace que unos 250 años, esto ya quedó atrás. Ahora, digamos, las narraciones empiezan a tener complejidades, empiezan a tener un lenguaje, digamos, con más poder sobre el espectador. Bueno, por ahora dejemos estos ejemplos de Drácula. Había algún otro más, pero si lo encuentro se los muestro. Pero casi toda la película está construida. No sé si tengan algún ejemplo de una película que también haya sido de esta forma o tengan... ¿Cuál? Ahora no recuerdo. Bueno, entonces varios recursos de los que hemos visto como el IPSES están aquí reflejados. Ahora veamos el ejemplo. ¿Se acuerdan del jump cut que veíamos? Quiero mostrarles estos ejemplos del jump cut. Jorge, fortuito, ¿cierto? No le importó al director. Corte. Bueno, entonces, ¿por qué es revolucionaria esta escena que les acabo de mostrar? Porque hasta ese momento los diálogos se manejaban con un código, una convención especial. Un diálogo generalmente se hacía, y aquí llevábamos más o menos después del año 70 y pico, había más o menos ya 40 años de cine sonoro, es decir, de dialogación. Y en este diálogo, digamos, hay un acercamiento diferente al diálogo. Me está mostrando una cotidianidad de una pareja que va en un carro, pero también me está, a través de esos cortes de tiempo, me está generando como un estado que sucede entre ellos, como a que algo no está funcionando, como que el tiempo entre ellos tiene como una alteración o una adulteración que no está como funcionando. Entonces, este jump cut es un recurso que además economiza, pero también en este punto también me está dando la sensación eh, de que el tiempo, hay un punto con el tiempo que estoy indicando y que va a ser más adelante algo importante.
Y les hablaba de otro Jean-Claude, que es este de acá. Jean-Claude Van Damme. Esta película de Royal Tenenbaums. Pongan atención a los cortes de la película. Ya fue uno, ¿no? Otros. La referencia de escena de suicidio es sensible a la. ¿Qué película es, profe? The Royal Tenenbaums. Eso es de. ¿Cómo se llama? Thomas. No. Wes Anderson. Conmigo. Bueno, esta secuencia tiene muchas capas. Me gustó en cierta medida que también tiene muchos de los elementos que hemos estado mencionando dentro del montaje. Pero básicamente, ¿qué sienten ustedes que pasa con la escena? ¿Cuál es la característica principal o cuál es, digamos, lo que podemos decir que es la parte principal de esta escena? Los recuerdos. Esa es una parte importante, pues, la melancolía, y me está mostrando también, digamos, como un suicida percibiría el tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo interpreto también. Como, digamos, de alguna forma, no sé, se escapa la vida también a través de esos cortes, y estamos hablando de cortes en la secuencia, pero estamos hablando de cortes en las manos y todo en la película es fraccionado. Empezamos a ver cosas que no tendrían que estar en una secuencia, digamos, de tiempo presente, como la que hemos mencionado. Como que primero vemos como una escena, como de un insecto en primer plano que sale, luego vemos a la chica, luego vemos otras cosas como si la vida empezara a pasar. Alguien dice que cuando uno se va a morir, la vida le pasa por completo como una película. Y hay muchos cineastas traducen eso en estas secuencias, pero ¿qué son esos recursos? Son elipsis. Eso entonces es lo que definimos como una elipsis. ¿Sí? Eso tal cual es lo que definimos como una elipsis. Entonces, pues nada, esa era, digamos, la reflexión del día de hoy para entender un poco la trascendencia de los recursos narrativos. Eh, no sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario, alguna otra película que quiera poner aquí como en discusión con estos recursos. Pues, a mí se me ocurre el montaje de Requiem por un sueño, que las escenas cuando se drogan, que muestran varias, por ejemplo, muestran cuando la abeja entra, cuando el líquido entra, todo Y eso. en verdad está buenísima, ven. Requiem por un sueño, escena de la droga. Esa película sí, no tiene absolutamente nada bueno. No tiene nada bueno, Es decir, la historia. no tiene luz, es lo que te refieres. Es oscuridad. Esa es. Creo que es esta. Los juegazos.
Que le dé ejemplo, Leo. Claro que aquí ya que porque hicieron un montaje, algún fan page, que la película no es tan larga. ¿O sí? ¿Sí es así de largo? Bueno. ¿Cómo está construido el edificio en esta escena? Total. Bueno, ¿qué escenas o qué imágenes se acuerdan más de esta escena que acabamos de ver? ¿Cuál les quedó más en la mente? La bacteria. La bacteria le quedó adelante. El ojo, la dilatación del ojo. Hay unas de con dinero, ¿no? Como con muchos bajos de dinero, es decir, ¿qué pasa con cada una de estas secuencias, con cada una de estas escenas? Impactan, son chocantes, son atractivos, teniendo como referente la atracción como una forma, como la repulsión como una forma de atracción. Entonces, digamos, ¿a qué va todo esto? Pues a la hora de pensar tus guiones es importante determinar qué contar y qué no contar, y para eso usamos las elipsis. Eh, yo tengo con ustedes un tema, y es que eso todo es teoría, eso todo es conocimiento que cualquier nerd o cualquier freak de YouTube puede tener. ¿Que nos convertiría en algo diferente? El hacerlo, el hacerlo. Ahora, no nos vamos a poner a escribir una escena, pero sé que va a ser una opción, pero tal vez lo que podemos hacer es, para poder entender esos recursos, es un remake. Yo había mirado unos referentes de estudiantes que han hecho como escenas. Podemos mirar cuál podemos emular para, para hacer el ejercicio que quiero, para no tenerlo, o si ustedes si sienten que pueden también escribirlo, pero yo pienso que puede ser mejor un remake. Yo he tenido aquí no sé si les parezca, tiene que ser una escena de suspenso, sí o sí, porque el suspenso es la mejor forma de entender el montaje. Aquí tengo unos videos que varias secuencias de suspenso que vi. Esta me llamó mucho la atención, aunque sería bien, piensen en ustedes mismos haciendo esta escena, a ver cómo la resolveríamos.
Exactamente. Pero ahorita, sí, Bueno, es una secuencia súper sencilla, pero nos tuvo entretenidos, ¿o no? ¿Por qué? Porque hay un trabajo de montaje llevado a eso. Lo hubiéramos podido haber hecho más interesante, por ejemplo, que el tipo hubiera tenido que firmar un documento y después. Entonces, son elementos que también pueden estar incluidos dentro del guión. Entonces, la reunión privilegiada. Ah, la reunión privilegiada. una rubia blanca privilegiada. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, hemos visto unos recursos que son el montaje alterno. En esta no veo mucha elipse, ¿no? Es más, es una antielipsis porque me muestra antes cosas que son demasiado obvias, por ejemplo, el tipo viendo la planilla. Son cosas que yo me saltaría, pero que, acuérdense, necesitamos jugar con el tiempo, administrar el tiempo. Entonces, en este caso, el personaje, digamos, saca provecho de eso. Un montaje paralelo, ¿por qué funcionó bien en paralelo? Porque nosotros, acuérdense que el espectador tiene información, el autor tiene una información y los personajes tienen otra información. El autor sabe que la niña no se va a morir, la madre y el hijo no se van a morir, el espectador no lo sabe. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues, podemos jugar con ese suspenso. Acuérdense que ya hemos hablado del rescate de último segundo, ¿cierto? En este corto será el rescate de último segundo. Como es una historia arquetípica, queremos que lo que se necesita es que se salve la vida, que se preserve la vida. Entonces, básicamente ese es el efecto de este corto. Hay otros que podrían ser más sencillos de hacer. Yo les quiero proponer a ver cuál a ustedes les interesa más. Este también me pareció interesante. Jumper. Tal vez es más sencillo porque tienes, pero después bajo esta cosa aquí y borro esto. Este tal vez podría ser más sencillo de hacer.
Y por nada las escaleras. Pero no te oigo. De panza. No prende. La lista de trabajo. No, le llegué a ir para la como se ve. Sí. Se saca el fierro, un machete, Ya, yo, nada, un mate. ya, bueno. Bueno, sí, no está embarazada. Perfecto. Entonces es un falso suspenso, ¿no? Pero todo el tiempo ustedes estuvieron tratando de preservar la vida de ella. Y el man terminó de padrastro. No todas las personas que salen es porque han cometido un homicidio los últimos 20 minutos. Entonces, ahí digamos es divertido, pero también digamos manejo el suspenso. Esta podría ser una secuencia chévere para que lo hiciéramos y la montáramos. Porque es otra cosa ya verla con los recursos de uno. Igual hoy en día tenemos los celulares, lo podemos hacer en cualquier momento. Y esto, sí, lo podemos hacer como parte de un ejercicio de clase, grabarla y editarla. Bueno, ¿y ustedes cómo van con sus ejercicios de para mañana? ¿Mañana? No, córtalo, revísalo, que no tenga cortes, que no tenga saltos, córtenlo para que mañana lo vean. Tienen un tiempito, si quieren ahorita y pulirlo, recuerden que la canción es completa. Se compa, ya está muerto. No, porque tú lo hiciste con esta cuestión de cuatro textos para subtitular, crear archivos CRT. Si quieres hacer porque tu ya exportable, ya tienes todos los títulos. Pero un archivo SRT como lo enseñé y para verlo, digamos, crear un opción de que quede lo más fácil. Para que en este caso, simplemente ir al sitio de datos y poner nada acerca de eso. Básicamente lo mismo que vas a hacer. Tú ubicas el punto de entrada, porque esto es para otra función. Tú te podrías hacer un dar un paso o dos pasos más y hacer. Y eso nos puede dar el beneficio ahorita en el proceso de terminar la edición. Te recomendaría que lo hagas con título de edad y así, digamos, puede ser más. Vale. Por la fe, acuérdense que parte del ejercicio es que tenga ritmo en el mismo. Tengo una borrador, Vamos a ver. Porque ya le dan. Está
Bonita. Las texturas. De mierda. Pachera la verdad. Sí, ¿Quién canta? Oliver Tree. ¿Oliver qué? Sí, como algo. Oliver Tree. Sí. Listo, ya esa parte pues obviamente. Está chévere. Pero pues aquí ya alguna vez probamos y ya, no, pues entonces todo más lento. Y ya yo empiezo a hacer unos movimientos más chéveres, un poquito más dinámicos. Animar un par de, como las palabras más grandes, animarlas. Eso hay. Lo único es muy bonito y lo que pensaba los circuitos, animar un parte, pero es el tiempo, no, Ahí, me va bien. sí, no, porque sí.